los planes de trabajo anuales también contemplan estas características, ¿no? Aquí lo que les pido es que sea lo suficientemente válido es decir, fundamentado para que eso le dé el peso que se requiere al trabajo final. En el tema del diagnóstico, aquí lo que se está pidiendo es que haya una identificación clara y precisa del problema o del aspecto que quieren modificar. En algunos casos, el problema no está correctamente planteado. Se pone como que la falta de computadoras impide que los jóvenes desarrollen sus actividades. En general, la ausencia de algo no es un problema, porque de lo contrario decía, bueno, la cooperación suiza les dona 10 computadoras, entonces ya está resuelto el problema y no tienen nada más que hacer. Ese no es el sentido, ¿no es cierto? El problema es cómo la falta de esas computadoras afecta a los procesos de aprendizaje o de motivación, etcétera. Entonces, ahí sí se puede hacer una precisión de mejor manera. Para esta parte del diagnóstico pueden usar un recurso bastante común que es el FODA, o también pueden usar otros recursos que ustedes conozcan, pero les reitero que no tiene que ser solo de apreciación personal, o sea, no es lo que a mí me parece, sino aquello que he podido identificar después de una observación y que en aquello que coinciden las autoridades de la institución, los colegas de la institución, los estudiantes de la institución, es decir, tiene que ser un diagnóstico participativo para poder precisar de mejor manera la forma en que se pueda resolver el problema. Si podemos subir un poquito, por favor, la hoja. Exacto, gracias. La justificación es explicar por qué se ha elegido el tema y cómo el proyecto va a responder al mismo, ¿no? Les decía previamente, por eso es importante focalizar ese problema para desde la propuesta resolverlo de la mejor forma posible. Ahora, en algunos casos los problemas son muy complejos y son multivariables. Entonces ahí ustedes tienen que focalizar aquellos aspectos en los cuales pueden intervenir, ¿no? En aquellos en los que no pueden intervenir, entonces no va a tener consistencia en su propuesta. Los referentes teóricos tienen que ver con estos aportes desarrollados en los módulos que ya han vencido, o pueden ser también otros aportes. Lo que sí insisto mucho es en que tienen que estar correctamente citados. Es mejor que desde ahora puedan ustedes usar ya el formato APA, que es el que se va a usar después en sus tesis. Sería de mejor forma sería una forma de practicar y es más recomendable, ¿no? Ya las citas a pie de página y demás casi no se están usando, a no ser solo para aclarar algún tema. Entonces, estos respaldos teóricos, como les reitero, lo ideal es que venga de los módulos para que puedan enriquecer la propuesta de ustedes. Belinda, hay unos mensajes que señalan que no hay audio. ¿Cómo se podría mejorar eso? Estimada magíster, se le escucha perfectamente. Ok, bueno, el problema no es de aquí entonces. Sí, no es el suyo. Los objetivos. Ya, gracias. Los objetivos. Tenemos objetivos generales, objetivos específicos.
Ustedes saben que los objetivos responden al problema, ¿no es cierto? Tienen que ser viables, factibles, en un tiempo no mayor a 2 años. La forma en que cambian las condiciones, las circunstancias, está siendo más vertiginosa que hace un par de años. El uso de la tecnología nos está llevando a dar pasos agigantados. Entonces, una proyección de 5 años, antes se hacían planes quinquenales, inclusive se hacían planes para 10 años. En este momento están quedándose un poco atrás y es necesario movernos con más prisa. Entonces, los objetivos máximo tienen que tener una duración, aplicarse en 2 años, ¿ya? Recuerden ustedes lo saben, pero yo lo he vuelto a poner, que un objetivo tiene que responder a qué queremos hacer, dónde, con quiénes, con qué y cuándo, ¿no? Esos son los temas centrales, pero además, aquí no está escrito, pero tiene que ver con el para qué. O sea, ¿para qué queremos resolver este problema? ¿Para qué queremos que el uso de la tecnología sea una forma viable de mantener nuestra comunicación humana? Entonces, eso también tiene que estar incluido con claridad. La forma de construcción de los objetivos, verbo en infinitivo, objeto del verbo, complemento. Lo ideal es que los objetivos específicos no repitan lo señalado en el objetivo general, porque muchas veces ponen el objetivo general y desglosan los objetivos específicos repitiendo casi lo mismo, y esa no es la idea. Los objetivos específicos son evidentemente pasos que nos van a ayudar a conseguir el objetivo general, pero no implica repetirlo, ¿sí? Esa es la diferencia central. Bueno, y luego viene el plan de acción. Un plan de acción que tiene 5 componentes, que pueden ser más, pero que no pueden ser menos, ¿ya? Actividades, ¿qué voy a hacer? ¿Con qué recursos? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Quiénes son responsables? ¿En qué se hacen? Y además, ¿cómo voy a evaluar esa actividad? ¿Ya? Las recomendaciones finales es que estén enunciadas en función del cumplimiento de los objetivos y, por supuesto, el contexto donde se va a implementar o se está implementando la propuesta. En la bibliografía les pido señalar como mínimo 3 libros, no artículos, no blogs, no páginas, sino libros. En el caso extremo de que sea algo muy específico, revistas científicas, ¿ya? Pero les pido que estos textos no tengan una antigüedad mayor a 5 años. Esto tiene también que ver con las exigencias para las tesis, para los trabajos científicos ahora. A veces recurrimos a libros de hace 20 años y no es porque sean malos, sino que tienen que estar actualizados en cuanto a todo lo que nos está moviendo en este último tiempo, ¿no? Pueden ser excelentes sugerencias, pero que no se aplican en un contexto de pandemia. Entonces, esta es la parte que tenemos que buscar para que sean realmente contextuales. Bueno, luego están aspectos formales, letrarial 11, interlineado 1.5, hoja tamaño carta, todas las páginas deben estar numeradas, se pueden usar fotos, cuadros y tablas, pero tienen que estar correctamente citadas, ¿sí? Bueno,
esa es la parte global de la mirada general de esta guía. Antes de empezar la participación de ustedes, de abrir el espacio a la participación de ustedes, yo he resaltado como nota importante que el plagio implica la anulación de todo el trabajo. Y lo voy a volver a insistir porque un trabajo bien hecho puede ser un trabajo modesto, pero se nota el esfuerzo, la contribución, el tiempo que le han dedicado a ese trabajo. Cuando ustedes dejan al final, un día antes de que se venza el plazo, dejan el tiempo para hacer el trabajo, eso se nota. O hacen un collage de trabajos o quieren adaptar un trabajo que ya tenían y el trabajo no sale bien. Pero hay casos que todavía es peor. Intentan copiar un trabajo que lo encuentran evidentemente en el internet y además de copiarlo, ni siquiera lo leen porque dan cuenta de una realidad diferente, de cosas que no tienen que ver con lo que están planteando. Entonces, no dice bien de la calidad profesional de la persona que hace eso. Este trabajo no es un trabajo por cumplir. En realidad, ningún trabajo que uno hace en la maestría o en el diplomado es un trabajo por cumplir. Es un trabajo donde uno tiene que demostrar lo que está aprendiendo o lo que ha aprendido, pero además hacerlo académicamente. ¿Sí? No es un curso de 5 horas donde uno puede poner su opinión, lo cual es absolutamente válido, pero este no es el caso. Este es un trabajo final de un diplomado y como tal tiene un peso académico importante. Entonces yo ahí les pido, les reitero, les insisto que le dediquen el tiempo necesario. No es de alta complejidad. Una vez que ustedes se pongan a escribir, va a ir corriendo la producción, pero tienen que dedicarle tiempo. Tienen que dedicarle tiempo. El mayor riesgo en este caso es hacerlo 1 o 2 días antes y tratar de pegar, de cortar y de poner cualquier cosa, inclusive sin coherencia. Entonces, antes que arriesgarse, porque si invierten tiempo ustedes, invierten también, hay una inversión económica y se arriesgan a perder todo lo que han invertido también en tiempo y en esfuerzo. Entonces, fíjense ustedes que las ventajas son varias y realmente no vale la pena tomar ese camino. Bueno, muy bien, vamos otra vez hacia el primer punto, por favor, Belinda. Eso es, gracias. Vámonos al título y al tema. Esos 2 puntos inicialmente los vamos a revisar y les dejo la palabra a ustedes. En el título y en el tema, ¿hay algo que no esté claro? Buenas noches. ¿Me puede escuchar? Sí, adelante, buenas noches. Buenas noches. Quisiera consultar en relación al tema. Si bien sabemos que es la evaluación final del diplomado de gestión educativa, gestión y administración educativa, tal vez puede aclarar el tema de articular los 9 módulos desarrollados, o sea, tanto este último diplomado como el primero que hicimos. ¿Cuántos módulos ha desarrollado usted en este diplomado? Seguramente deben ser alrededor de 9.
Ya, ¿y cuál es el que le ha parecido más importante, más significativo y por qué? Bueno, personalmente el de tecnologías. ¿Por ¿Por qué? qué? Porque en un contexto en el que estamos de la pandemia creo que ha sido una necesidad, ¿no? Para todo el contexto educativo. Eh, a ver, ha sido una necesidad, es decir, usted tenía una necesidad y el módulo ha respondido a esa necesidad. Sí, podría indicar que sí, en algunas situaciones. Ya. Entonces, ¿qué es lo que ese módulo de tecnologías le ha aportado a usted en función del diplomado en conjunto, siendo que el diplomado es de gestión y administración? Sí, justamente esa es mi consulta, ¿no? ¿Cómo podría ser la articulación de un tema que yo siento que es más didáctico, se puede decir, o más pedagógico sobre el tema de gestión y administración? Ya, quizás aquí vale la pena que al abordar esto, ustedes recuerden a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de gestión y administración educativa. Entonces, cuando ustedes puedan precisar, revisar sus apuntes si es necesario, con qué tiene que ver la gestión y la administración educativa, entonces van a poder encontrar una respuesta a esto que plantea su compañero. Cada uno de los módulos que componen el diplomado tienen una razón de ser, es decir, tienen una coherencia y una lógica. En este caso, el de tecnologías, que posiblemente sea uno de los más, que sea más de aplicación, digamos, que de teoría, esté respondiendo a una necesidad inmediata que se ha marcado más en este contexto de pandemia. Antes de la pandemia necesitábamos saber cómo se manejan de la mejor forma posible estos recursos tecnológicos. Ahora, en época de pandemia, ese aprendizaje es indispensable. Y el hecho de manejar plataformas de aprendizaje, el hecho de usar otros recursos, porque son un sinfín de recursos que han surgido. Antes habían algunos, ahora hay muchísimos más. Entonces, ¿para qué nos sirven? ¿En qué nos están mejorando los procesos de aprendizaje? Y cómo esos procesos de aprendizaje están vinculados, evidentemente, a lo que es gestión académica, pero cómo pueden vincularse dentro de lo que es la gestión administrativa o la gestión y la administración educativa, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas son las que hay que hacerse para poder tener mayor claridad en esta parte. Sí, licenciada. Sí, sí. Ya, ¿cómo está? Muy buenas noches. Dailer Villanueva, le hablo de aquí de la ciudad de Bermejo. Un saludo cordial a todos los presentes. Bueno, la consulta es sobre el tema. Si bien, por ejemplo, para poder escoger un tema, tendríamos que tomar en cuenta todos los módulos que hemos llevado o un módulo casi específico. Nosotros en el primer diplomado habíamos tomado en cuenta más o menos a un módulo específico. Y ahora, bueno, estamos con los 9 módulos que tendríamos que tomar en cuenta para poder escoger un tema. Esta parte, licenciada, por favor. A ver, Dailer, usted tiene que elegir un tema. El tema que usted considere pertinente, ¿no es cierto? En Sí. función del espacio donde trabaja, etcétera. Una vez que define el tema, recién tiene que articular los aprendizajes de los módulos que han compuesto el diplomado. ¿Ya? No es a la inversa. O sea, no es elegir un tema de un módulo de psicología
y luego hacer que en ese módulo de psicología o en ese tema de psicología se cuadren todos los módulos y más aún el trabajo final de gestión y administración es a la inversa, ¿no? Tiene que tener una lógica deductiva, es decir, partir de lo general para llegar a lo particular. ¿Se entiende mejor? Bueno, tal vez disculpe, licenciada, creo que hay mucha gente que todavía está con el micrófono encendido, no se le puede entendérselo muy bien. Pero, bueno, lo que yo quería partir es lo siguiente, primero, licenciada. Bueno, aquí usted nos ha tocado dos temas importantes que tendríamos que tomar en cuenta sobre puntos específicos en los cuales estamos en nuestra área de trabajo. Y generalmente lo realizamos lo que significa más en educación superior. Por ejemplo, en el primero yo he tocado todo lo que es educación superior. Lógicamente que más son sobre supuestos porque no trabajo, pero sí se puede observar, se ha trabajado, por ejemplo, en relación a encuestas y demás. Pero ahora en este caso tendríamos que trabajar sobre algo real que estamos trabajando y en este caso tendría que ser trabajado en unidades educativas. No sé si también estoy equivocado, licenciada. Dailer, el trabajo es en educación superior. Exactamente. El trabajo final es en educación superior. Ahora, si usted en este momento no está trabajando en educación superior, como bien dice, tiene que buscar un espacio, una institución de educación superior donde usted pueda recoger información para el diagnóstico, hacer la precisión del problema y plantear una solución. Eso es lo que tiene que hacer. Ya. Sí, ahora ya mejor comprendido, licenciada. Y bueno, nuevamente vuelvo a insistir sobre para poder buscar netamente el título del tema, que es la parte más importante. Si encontramos el título del tema, es la parte que nos va a poder guiar para poder tener un buen resultado. Entonces ahí tal vez un poquito nos pueda guiarnos. Yo, por ejemplo, en el primer diplomado me había centrado un poco más en didáctica. Y ahora, bueno, hay que tomar en cuenta en este caso todos los módulos que ya hemos pasado, ¿no? El título puede empezar con un título tentativo, Dailer, y en la medida en que va a ir desarrollando el trabajo, va a ir ajustando al título. Evidentemente, el título es una... Les decía que el título es la presentación de todo el trabajo. Entonces, sí es muy importante. Pero puede usted ajustarlo a lo largo del trabajo. O sea, puede poner un título tentativo y luego lo va a ir ajustando. Les pido por favor que pueden apagar su... mantengan el micrófono cerrado si no están participando, porque hay interferencia, algunos de sus colegas no están alcanzando a escuchar bien y estamos escuchando hasta las novelas. Entonces, les pido por favor que si no están hablando, apaguen el micrófono, por respeto a sus colegas. Bueno, la última parte para cerrar lo de Dailer y damos paso a otra persona. Le decía, póngale un título tentativo, por ejemplo, la importancia de las relaciones humanas en el Instituto Juancito Pinto, donde se forman contadores. Entonces, relaciones humanas es un tema que directamente se está contemplado en lo que es la gestión y la administración. Pero además, fíjese usted que si hablamos de relaciones humanas, estamos hablando de psicología, estamos hablando de lo que es organización y gestión. Entonces, una vez que usted puede precisar el tema central de lo que quiere hacer, entonces ya va a buscar cómo articular los aportes de los otros módulos a lo que es este tema.
Le daremos paso a otra persona, por favor. Buenas noches. Una consulta. Estrictamente tiene que ser en educación superior, ¿no? Licenciada. Que Sí, también viendo... estrictamente. Tiene que ser en educación superior. ¿Ya? En Porque educación no se superior. olviden que claro, es gestión y administración educativa en educación superior, pero además ustedes están en una maestría en educación superior. ¿Ya? Entonces, eso sí tiene que estar clarísimo de entrada. Muchas gracias, licenciada. Adelante, por favor, subiremos un poquito la página, Belinda. Doctora, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, le escucho. Me habla Carlos Álvarez, también de Bermejo. Saludo fraterno para todos a la distancia. Mi consulta es, doctora, lo siguiente, ¿no? Si vamos a integrar todo lo que hemos aprendido hasta el momento, ¿dónde vamos a introducir? Porque yo en lo que ahorita nos está enviando usted, ¿no es cierto? El diplomado, no veo por lo menos el marco teórico, o es que no va a existir el marco teórico. Por ejemplo, si yo quiero implementar, introducir todo lo que he aprendido, por ejemplo, yo voy a tomar el tema de tecnología, y yo sé que hemos visto la parte histórica y quiero trabajar dentro del contexto o del marco contextual, por ejemplo, la parte histórica, la parte de psicología, cómo afecta la tecnología a la nueva educación. Quiero introducir, por ejemplo, ¿no es cierto?, una serie de aspectos que yo veo que se puede integrar a la parte de tecnología. ¿En dónde voy a colocar esto? Yo estoy revisando acá, por ejemplo, y tengo el título, tengo el tema, tengo el contexto, el lugar donde voy a realizar este proyecto o este trabajo, pero después veo el diagnóstico, después, pero no veo, o es que no va a llevar este trabajo final un marco teórico. Por favor, acláreme esa duda. Hasta donde yo tengo conocimiento de armar una tesis, siempre lleva un marco contextual, un contexto, pero aquí no observo directamente, vengo el contexto, diagnóstico, justificación, pero marco teórico no lo puedo ubicar. Magíster, por favor, acláreme esto. Carlos, la primera aclaración es que esto no es una tesis. ¿Ya? Esa es la primera aclaración. Entonces, no espere usted encontrar los componentes de un esquema de tesis. Esta es una propuesta, un proyecto. ¿Ya? Ahora, evidentemente hay algunos aspectos que tienen que trabajarse de todas maneras en las producciones académicas que han estado haciendo ustedes y que van a seguir haciendo todavía a lo largo de la maestría. Si por favor, Belinda, me puede ayudar subiendo la página. Hemos mencionado el tema el punto 6, Carlos. A ver. Le ruego, por favor, que se fije específicamente. El punto 6 dice referentes teóricos. Ya, sí, estoy viendo ahorita. Respaldar el tema y el proyecto desde los aportes teóricos revisados en los módulos. Ya, desarrollados en el diplomado. Ah, ya está. Aquí simplemente, entonces, magíster, simplemente hay que hacer un pequeño respaldo de todo el marco teórico que hemos ido aprendiendo durante todo este tiempo, ¿no es cierto? En este punto número 6, en 1 a 2 páginas, ¿no es cierto? No sé si usted le dice pequeño porque está en 1 a 2 páginas. Sí. Evidentemente no son las 20 y tantas páginas que tiene una tesis. Sí, para pero eso. Les recuerdo que la capacidad de síntesis tiene que aplicarse de manera efectiva. Gracias. Ahí estaba mi duda, magíster, porque yo decía, tal vez por lo que he ingresado un poco tarde, no he escuchado lo que estaba explicando al principio, va a disculpar. Ahora sí ya está claro. Entonces, aquí va prácticamente toda la síntesis de todo lo que hemos aprendido. Muchísimas gracias, doctora. Esa ha sido mi duda. Ya, está bien. Carlos, aclaro. Tienen que poner lo que usted ya ha desarrollado, evidentemente, pero puede poner algunos otros referentes específicos al tema que usted está haciendo, que usted está planteando.
Ya puede poner, Gracias. sí. Ahora, hago un comentario en general. Estoy como docente revisora de las tesis que se están presentando a la universidad del grupo de Funde. Y he revisado unos perfiles, de 15 perfiles, por lo menos 5 tienen que ver con el tema de la incorporación de las tecnologías, de las plataformas, etcétera. Yo entiendo que en este momento una demanda evidente, patente, es el tema del acceso a los recursos tecnológicos. Pero no es tan recomendable que 5 de ustedes estén haciendo más o menos lo mismo. Y se diferencia porque las tecnologías se aplican a la SFEM Simón Rodríguez en literatura, el otro se aplica para química y el otro se aplica para matemáticas. Es decir, es básicamente la misma tesis dividida en 3 partes. Entonces, yo ahí les pido sí tener el criterio profesional suficiente como para compartir los textos, compartir apuntes, pero tampoco pensar que es un trabajo en grupo donde tienen que repartirse así los pedacitos y luego cada quien presenta lo que le ha tocado. Les pido, por favor, que tengan precaución con esto. Licenciada. Seguiremos en... Sí, buenas noches, licenciada. Le habla Mariela Socuco de Tarija. Licenciada, un poquito reforzando en realidad las consultas que le han hecho los anteriores compañeros, también me queda un poquito confuso el tema del tema. En sí, aquí pide un poco desglosar o manifestar la pertinencia del tema en relación a los 9 módulos. Lo han manifestado los compañeros que anteriormente hemos hecho un trabajo priorizando o eligiendo algún módulo nosotros, ¿no? Entonces ahora tenemos que articular, dice, los 9 módulos. No sé, para entender un poquito mejor, si puede dar un ejemplo así puntual, claro, no muy a detalle, pero no sé, decirnos un nombre de un tema, el nombre del trabajo y luego un poquito tratar de explicar cómo lo explicaría usted el tema articulando 1, 2 o 3 módulos para poder entender esto un poco mejor. ¿Cuál es el tema que usted tiene previsto trabajar, Mariela? No, la verdad no tengo ningún tema ahorita en mente, licenciada, y debido a que aparte yo no trabajo en ninguna institución educativa de educación superior, entonces por ahí sí para mí va a ser un trabajo de investigación, entonces ahorita no tengo en mente todavía nada. ¿Cuál es el trabajo que ha hecho usted en organización? También he hecho el tema de tecnologías. Que es importante, que no hay, que tienen que poner computadoras, algo así. Me está preguntando por el trabajo final del primer diplomado, ¿no es cierto? No, le estoy preguntando por el trabajo final del módulo de organización. Hoy no recuerdo en este momento, licenciada. Bueno, a ver. Licenciada, el último módulo es evaluación y acreditación. Ya. Hay otro módulo previo que se llama organización, ¿cierto? Sí, ahorita estamos cursando en realidad el módulo calidad en la gestión educativa. Perdón, Belinda, tengo que molestarla otra vez con la pantalla. Si la puedes subir un poquito, bajar. No, quiero verlo de arriba. Quiero verlo, exacto.
hay un módulo que se llama organización y gestión. ¿Hay ese módulo o no? A ver. Sí, ¿Cuál es el trabajo que han hecho en ese módulo? ahí tendría que volver a la plataforma. Perdón que me meta así de cajón. La evaluación que hemos hecho para organización y gestión de las instituciones educativas ha sido ejemplificar la gestión educativa, planificar, hacer, verificar y actuar en un hecho concreto. Ese ha sido el trabajo final. Ya. Gracias. Y dígame, ¿usted cree que este trabajo está vinculado a gestión y administración? De alguna forma sí, en el sentido de que el PHBA es una herramienta que hemos tenido para poder hacer obviamente una planificación, ¿no? Ha sido más una herramienta tanto de diagnóstico como para ver cuáles han sido las dificultades de las anteriores gestiones y un poco para planificar qué se podía hacer después. Ya. Si usted ha hecho un diagnóstico y una planificación para el Instituto de Agropecuaria del SETA en Borosú, entonces usted tiene el 50% del trabajo hecho. ¿Por qué me voy a este módulo en particular? Porque es el más vinculado al tema de gestión de manera específica. Ahora, para hacer este diagnóstico han tomado en cuenta la historia de la institución, pero además han tomado en cuenta un recorrido histórico de lo que es la educación para las personas adultas y cómo eso está enmarcado en la ley 070. Entonces ahí tiene el componente histórico y ahí tiene el componente de legislación. Han hecho una caracterización de las personas que participan, de si vienen del área rural, si vienen del área urbana, de sus condiciones socioeconómicas, etcétera. Entonces, ahí han hecho, han recurrido, han tomado elementos del módulo de sociología. Luego, para la parte de pedagogía, para la parte de didáctica y para la parte de evaluación, al hacer ustedes un diagnóstico y luego una planificación, han tomado los componentes que hacen al diseño curricular, que engloba didáctica, engloba evaluación y engloba pedagogía. La parte de psicología puede, en este caso, aportarse de manera específica en el tema de las características familiares, personales de los estudiantes. Si no se tiene eso, puede vincularse al tema de las interrelaciones personales. Puede vincularse a cómo estamos viviendo una etapa de extrema tensión por encontrarnos en pandemia, y eso nos ha cambiado los ejes de valores, nos ha cambiado inclusive el estado de ánimo. Ahí tienen psicología. La parte de políticas públicas tienen que ver con cómo el Ministerio de Educación está intentando adecuar el enfoque político que tiene la 070 y el modelo sociocomunitario productivo, y lo está tratando de adaptar a lo que estamos viviendo ahora. O sea, en este momento, ¿qué es más importante? ¿La salud, la educación o la economía? Entonces, ustedes tienen ahí esos planteamientos para poder analizar cómo las políticas públicas están respondiendo adecuada o inadecuadamente a los contextos que estamos viviendo. Y finalmente, el tema de tecnologías, que ya no puede quedar fuera porque la educación vía plataformas virtuales está partiendo desde el pre-kinder y está llegando hasta el doctorado. Ahora, es evidente que en algunos casos las personas no tienen el acceso a un recurso básico como es una computadora, y eso les resta la posibilidad de continuar estudiando. Entonces ahí tienen ya otros problemas focalizados.
No sé si con este ejemplo se entiende de mejor forma lo que esperamos en el punto 2 del trabajo. Sí, sí, doctora. Ahora lo entiendo un poco mejor. Gracias. De acuerdo, de acuerdo. Eso le sugiero a todo el grupo, ¿no? A todo el grupo. Tomen uno de los trabajos que ustedes piensen que puede tener más relación con gestión y administración y vayan articulándolo con los otros componentes de los otros módulos. Y, el aporte que tienen que tener ustedes es una propuesta que sea factible, y para que sea factible tiene que estar bien sustentada. Y qué mejor sustento que tener un peso, digamos, académico de distintos componentes que hacen a la educación, y en este caso a la educación superior. Entonces, creo que además pretende, este diseño pretende apoyarles, a entrenarles, si es que vale el término, practicar quizás lo que puede ser luego el desarrollo de las tesis. Pasaremos a otra persona. Sí, buenas noches. Buenas noches, Magister. Le habla Buenas Karen. noches, doctora. Le daremos paso a Karen primero, por favor. Magister, disculpe, tengo una pequeña confusión, no estoy segura de si entendí bien esta parte. Debemos articular los módulos que pertenecen al diplomado de gestión, ¿verdad? Sí. Y ahí va mi confusión porque tanto historia como sociología, pedagogía, psicología, didáctica y tecnología son los que corresponden al anterior diplomado, en realidad al de educación superior. Y los de este módulo estarían desde políticas públicas, organización, y creo que ahí faltan otros más que son calidad, evaluación. Entonces, creo que estamos un poco abarcando lo que no corresponde a este diplomado. Es posible que haya habido una modificación y aquí, es decir, los módulos se hayan distribuido de diferente manera. Es posible que aquí haya sido un descuido mío no tener estos módulos actualizados en función de lo último que están trabajando. Pero hace bien usted en señalar que los módulos anteriores se refieren evidentemente a el diplomado de gestión y administración. Si algunos de estos no van, pues no van, es decir, no corresponde y ustedes colocan los módulos anteriores. Ahora, a lo largo de su formación profesional hasta ahora, ustedes ya han ido precisando los aprendizajes en este diplomado y en el otro, o no sé cuántos diplomados han hecho ya, pero ustedes ya han desarrollado ciertos aprendizajes y han focalizado también ciertos intereses. Algunos de ustedes van más por el tema de la evaluación, de repente la evaluación de aprendizajes. A otros les interesa más el tema de las políticas públicas. Y hay un grupo al que le interesa el tema de organización y gestión. Entonces, esas prioridades están ya evidenciando, digamos, el área en la que ustedes prefieren trabajar. Y me parece destacable este aspecto en cuanto que les sirve para poner en práctica lo que están aprendiendo. Y recuerden que no es la idea de esta propuesta de maestría desde una mirada constructivista. Implica articular los
procesos que estamos desarrollando. No es que la historia no tiene nada que ver con la evaluación de aprendizajes, o no es que las políticas públicas no tienen nada que ver con la didáctica. Es decir, ¿qué entendemos por políticas públicas? ¿Cuál ha sido el aporte de esta revisión que hemos hecho en políticas públicas? La mayoría de los docentes de las universidades o de la universidad concretamente XY está satisfecho, se siente reconocido, valorado, siente que se le da todas las condiciones para poder trabajar, y en función de esto que tiene que ver con políticas públicas, cómo desarrolla su desempeño en aula. Es decir, cómo desarrolla sus procesos didácticos. ¿Qué piensan las y los estudiantes de ese desempeño didáctico que tienen sus docentes en determinada carrera? Entonces, fíjense ustedes que si nos detenemos a pensar un poquito, todos los módulos tienen una lógica articulación, y no solamente por diplomados, sino en conjunto. Entonces, con esta aclaración que nos hace Karen, ¿verdad? Karen, Carla, vamos a hacer los ajustes. Yo voy a confirmar esto con el licenciado Ibáñez y voy a hacer el ajuste en esta parte para colocar los módulos que corresponden al diplomado que ustedes están terminando y del cual estamos haciendo la evaluación. ¿Aló? Gracias, magíster. Muy bien, ahora sí, el compañero que estaba esperando, por favor. Bueno, buenas noches, magíster. Bueno, concretamente dos apreciaciones y una consulta. En el primero, nosotros acabamos de, bueno, en realidad hemos hecho un diplomado en educación superior y este es el segundo diplomado que estamos encaminados a poder trabajar. El segundo aspecto es que hemos desarrollado alrededor de 9 temáticas o 9 módulos, ¿ya? Para entrar ya a este diplomado. Y mi consulta es la siguiente. Necesariamente tenemos que implicar o articular, como decía la compañera anterior, todos los módulos que hemos trabajado hasta hoy, o de repente, según el tema o según la temática que vamos a proponer, de manera directa o indirecta, se pueda de alguna manera implicar todas o algunas, ¿no? de los módulos que hemos abarcado. Le doy un ejemplo. Casi creo que la mayoría de los compañeros están, como usted ha dado ejemplo, enfocados en lo que es la tecnología por el tema de la pandemia. Sin embargo, hay otros temas que son de importancia como para poder enfocar el diplomado en gestión y administración educativa. En mi caso, la idea es de proponer, por ejemplo, un análisis o depende de una propuesta en cuanto a las mallas curriculares, ¿no? De diferentes instituciones, ya sean, digamos, públicas o privadas, en educación superior. Puede ser institutos técnicos, medios, de repente, institutos técnicos superiores en diferentes ramas que nos permitan de repente, digamos, encontrar un elemento importante como para poder hacer una propuesta. Entonces, las mallas curriculares, si nosotros enfocamos nuestra atención en este tema, podríamos encontrar muchos aspectos importantes donde no solamente se abarque el tema de tecnología, sino que también cómo están enfocados las mallas curriculares de
una visión más, digamos, superior. Gracias. Sí, les reitero que conforme a lo último aclarado, la articulación de los módulos se refiere a los módulos del último diplomado, del diplomado de gestión y administración. Y en algunos casos, como usted bien señala, hay una articulación directa y en algunos casos la articulación es indirecta, pero todos contribuyen de alguna manera a los procesos que se desarrollan a nivel de gestión y administración educativa. La aclaración en su caso, si se va a referir al tema de las mallas curriculares, usted está hablando de gestión académica. Entonces, ahí habría que hacer esa precisión del trabajo que usted quiere plantear en gestión académica, pero además tiene que vincularlo con lo que es la administración educativa. ¿Queda más claro ahora? Sí, sí, perfectamente entendido. Es decir, que la malla curricular tiene que ver, ¿no?, con lo institucional. Es decir, una institución se maneja en función de una visión, una misión que apunta a algo concreto, ¿no? O sea, algo a alcanzar desde una formación profesional, si no me equivoco. Sí, recuerden que estamos planteando un proyecto, ¿no? Es un perfil de proyecto o en algún caso una descripción de un proyecto que ya se está efectuando. Con la pandemia el año pasado en algunos institutos, en algunas carreras de universidad, en algunas escuelas superiores de formación de maestras y maestros, han tenido que hacer ajustes sobre la marcha. Se han reunido por Zoom y han dicho, bueno, ahora, ¿cómo vamos a llegar hasta los estudiantes? Hay que hacerlo por plataforma, hay que hacer esto, lo otro, ¿cómo lo hacemos? ¿Quién lo hace? Etcétera. Entonces, también es válido si es que ustedes quieren describir ese proceso. Sí, pero ese proceso tiene que estar sustentado. Es decir, no solamente un relato que diga, sí, nos hemos reunido y hemos trabajado durante 2 semanas, 8 o 9 horas por día, etcétera, y hemos logrado hacer que los contenidos, por ejemplo, se suban a una plataforma, etcétera, ¿no? Es decir, no solamente el relato, sino aquello que sustenta esas acciones. O sea, didácticamente, ¿cuáles han sido los cambios que se han tenido que dar entre las clases presenciales y las clases virtuales? ¿Qué implica esos cambios que han implicado en temas de evaluación? Los jóvenes han aprendido a trabajar en grupos vía plataforma, o a lo mejor los jóvenes ya sabían y somos nosotros quienes estábamos un poco atrasados y necesitamos ponernos al día. Entonces, esos aspectos también son válidos, pero les reitero que la idea es que el sustento académico sea relevante. Si hay alguien más, por favor. Ya, Licenciada. buenas noches. No sé si me permite. Magister, buenas noches. Sí. Sí, siga adelante, le escucho. Ya, dicen, a ver. Bueno, ya también después de varias intervenciones de los compañeros me quedó más claro. Por ejemplo, yo soy del grupo 3 de Tarija, en el cual avanzamos en realidad 1, 2, 3, 4 módulos para este segundo diplomado. Ya, entonces es solamente una apreciación. Entonces, es obligatoriamente vincular estos 4 módulos para el tema que vamos a hacer y
indirectamente, si es posible, también con los otros módulos del primer diplomado. Esa es una cosa. Otra, la estructura del documento es el que está en la guía, ¿sí? El que nos está explicando. Eso. Otra pregunta es, ¿va a haber alguna manera de poder conversar con usted, bajo qué medio, para poder, no sé, tal vez hacerle corregir, o solamente va a ser que nosotros lo vamos a desarrollar de acuerdo a la guía y, o sea, como lo veamos nosotros, la criterio personal, ¿no? Eso dice. La guía evidentemente está diseñada para que el trabajo tenga todos estos aspectos y más, si usted gusta, pero no menos. ¿Ya? Ahora, es obligatorio que se articulen y se toman en cuenta los módulos. Es importante que se haga de esa manera. Es importante que se haga de esa manera. Sin embargo, no significa que si usted no lo pone, el documento está anulado. Significa que si no lo pone, tiene 15% menos. Sí. Entonces, Ok. les digo, es recomendable, pero evidentemente en este nivel de educación superior, pocas cosas son obligatorias. Ahora, ¿cuál es el punto central de la guía? Por favor, si podemos subir el documento, si podemos subir el cuadrito, por favor, Belinda. Sí, un poquito más. El centro es el plan de acción, el punto 8. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la propuesta concreta y en cómo llevarla adelante. ¿No es cierto? O sea, si hablamos de gestión y administración, estamos hablando de planificación, y en este caso estamos hablando de 5 componentes esenciales. Ahora, puede no poner la articulación con los módulos, si le cuesta demasiado, si definitivamente no lo entendió, no le da tiempo, lo que fuese, puede no ponerlo. Pero si no tiene el plan de acción, entonces evidentemente el trabajo no tiene consistencia alguna. El objetivo central es que ustedes puedan tener plasmado en un plan de acción todos los elementos que hacen a la gestión y a la administración educativa. Entonces, no sé si me he explicado bien. Pueden tener pueden no poner ciertos aspectos en el trabajo, pero sí o sí tienen que poner un plan de acción. Ahora, poner Sí, por lo suelto el menos el plan de impacto está claro. acción, claro, poner suelto el plan de acción también le resta todo lo que significa el cuerpo y la justificación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo ideal? Así como está explicado, que tenga todos los puntos que están señalados. Me preguntaba si hay un seguimiento. No está previsto un seguimiento individual. Por eso es que la guía está desglosada. Y sin embargo, voy a conversar con Enrique para ver algunas posibilidades. Magíster. Sí, Magíster, adelante. muy buenas noches, colegas. Magíster, buenas noches. Me pregunta lo siguiente. Por ejemplo, mi persona no trabaja en institución superior. Entonces, yo necesariamente tengo que ir, solicitar a una institución superior para realizar este trabajo. Entonces, para levantar la parte de diagnóstico, yo tendría que elaborar mis instrumentos, por ejemplo, de cuestionarios, no sé, una encuesta
para, no sé, para saber el lugar, la necesidad o el problema que hay en esa institución alrededor o internamente. Esa es mi pregunta, magíster. Usted necesariamente tiene que plantear el trabajo en una institución de educación superior, imprescindiblemente. Ahora, usted puede diseñar los instrumentos de recojo de información, pero además es muy importante que usted parta de lo que ya hay. Es decir, todas las instituciones tienen diagnósticos, tienen planes, tienen unos documentos que presentan al ministerio, en algún caso anualmente, tienen un documento madre que han elaborado para empezar a funcionar como institución, tienen planes, en algunos casos por carreras. Entonces, no empiece de cero. Es decir, no vaya usted a un instituto donde tenga alguna posibilidad, alguna amistad y empiece de cero, como si antes no hubiera existido nada. Revise lo que ya hay, todo aquello que le permitan, porque evidentemente tiene que tener una autorización de la dirección. Y con eso, bueno, revise lo que hay y busque recoger información de lo que falta, ¿ya? Entonces, a ver, usted no va a hacer un cuestionario para decir que el Instituto Juan Pérez no tiene sala de computación, porque eso es evidente. Es decir, usted va y dice, ¿tiene sala de computación? No, no tiene. Bueno, entonces no necesita hacer un cuestionario para decir que no tienen sala de computación. Lo que sí puede hacer es un cuestionario para precisar cómo la ausencia del acceso a la tecnología, en este caso los recursos básicos, afecta los procesos de aprendizaje en estudiantes que están desarrollando la carrera de contaduría en dicho instituto. Entonces, les recomiendo siempre partir y valorar lo que ya está hecho y completar aquello que fuese necesario. Seguiremos, por favor. Belinda, no sé el tiempo que Buenas tenemos noches. previsto todavía. Buenas noches, magíster. Sí, adelante. Tengo una preguntita, por favor. Bueno, estoy llamando acá, yo soy del participante de acá de la ciudad de La Paz. Yo estoy acá en los Yungas específicamente. Lo que quería preguntar es que hemos también haciendo una comparación de la anterior a trabajo que se ha hecho sobre educación superior, ¿no? Anterior nos habían dado unas opciones donde podíamos hacer el trabajo en grupos de máximo de tres personas, uno, dos, tres máximo, y que hiciéramos. Hola. Estimada Hola. magíster, el participante se ha salido Hola. de sala. ¿Hoy ha retornado? Ya. Bueno, no sé si ha Hola. vuelto, pero entiendo que la pregunta es si lo pueden hacer en grupo y la respuesta es no. No está contemplado un trabajo grupal. Perfecto, estimada magíster. Yo creo que ya no hay tantas consultas y si las habría solamente para una consulta más y con eso estaríamos culminando, por favor, ya que es más de las 10 de la noche. Si hay una última pregunta, adelante, por favor, para que con esto demos el cierre correspondiente. Bueno, nuevamente buenas noches, licenciada, magíster.
bueno, lo que creo que ya está un poco claro en relación al tema. Bueno, simplemente quisiera aclarar que al momento de referirnos a un tema específico tenemos que especificar netamente el módulo al cual estamos tomando en referencia. Un ejemplo, como usted decía, si bien puedo tomar en cuenta relaciones humanas, puede entrar también psicología. Tiene que entrar así de la palabra dicha psicología, ¿está entrando en esa parte? ¿O simplemente hago mención sin tomar en cuenta el módulo? Depende de la redacción que usted quiera usar. Depende de la redacción. Hay muy buenos trabajos donde han hecho una especificación de cada uno de los módulos y han puesto cada uno de los elementos que están contribuyendo al trabajo. En otros casos no han hecho una mención específica, pero han contemplado los módulos y han articulado sus aportes. Ahora, por ejemplo, si son relaciones humanas, evidentemente tiene que ver con el tema de la psicología, pero no solo con el tema de la psicología. ¿A qué me voy? A que esta vinculación, lo que se pide es que sea una vinculación con todos los módulos que ustedes han desarrollado en el diplomado, no solo con uno de los módulos. Ahora, evidentemente, el tema que ustedes elijan va a tener un peso mayor en alguno de ellos, pero no se olviden que es un trabajo final. Entonces, el trabajo final es el trabajo del diplomado de gestión y administración. Por lo tanto, tiene que estar en ese marco que es más amplio, ¿no? Bueno, para concluir, entonces, puede parecer cansador, pero voy a volver a insistir en que los trabajos que estén plagiados son pasibles de anulación. Entonces, les reitero que no se dejen tentar por el hecho de encontrar un trabajo en Perú, en Chile, en México, etcétera, que parece que está más o menos bien y entonces lo marcan, lo copian y lo pegan. Las realidades son diferentes, las lógicas son distintas, pero además ustedes han desarrollado una forma de redacción y esa forma de redacción no va a ser la misma de la que está, copiando, dado el caso, ¿no? Entonces, deja muy mala impresión, ¿no? Yo me hago una muy mala impresión de la persona que no solamente intenta engañarme, sino que además supone que no me voy a dar cuenta. Entonces, en ese caso, ya es una anulación de entrada y les pido que no se dejen tentar. Si ustedes hacen el trabajo paso a paso, con el tiempo suficiente, van a hacerlo tranquilamente, con solvencia, y van a tener un buen trabajo académico. No dejen el trabajo para 2 días antes. A menos que puedan dedicarle 48 horas seguidas sin dormir. Si no, no les va a alcanzar el tiempo. Licenciada, otra consulta, por favor. Bueno, lógicamente van a existir mayores intrigas durante el proceso del trabajo. Y tal vez en razón a esto, si nosotros podíamos hacer una llamada, vamos a tener tal vez otro taller, o en este caso si podría dejar tal vez algún ejemplo dado como para poder tomarlo en cuenta y bueno, trabajar y bueno, salir de todas las dudas que uno podría tener durante el proceso. Tal vez, magíster, si podría hacer eso. Gracias. Lo vuelvo a reiterar, no está previsto un acompañamiento individual. No está previsto ni por Funde ni por mi persona. De todas formas, siempre hay una salvedad. Voy a conversar con Enrique. Lamento no ponerles un ejemplo,
porque el riesgo del ejemplo es que después ese ejemplo se reproduzca 50 veces, cambiándole solo algunos aspectos. Entonces, y lo digo porque ya ha pasado, ¿no? En la mejor disposición se ha puesto un ejemplo, pero luego resultó que habían 10 trabajos iguales. Yo confío en la profesionalidad de ustedes, no pierdan el ritmo, y si este punto de articular los módulos les causa dificultades, avancen los otros aspectos. Dejen ese tema pendiente y vayan avanzando en los otros aspectos. Es decir, no es una lógica estrictamente de un punto detrás del otro. Evidentemente no vamos a empezar por formular los objetivos si no tenemos planteado el problema, pero por las interrogantes, el 99% han ido en el sentido de cómo articular los otros aprendizajes. Si esto les causa dificultades, avancen en lo demás, vayan avanzando, no se detengan. No entren en, no sé cómo voy a hacer esto, y a ver que no sé qué, que si dice, que si no dice, que si no entiendo, entonces no hago. No, avancen, avancen, avancen en todo lo que puedan avanzar. Una vez que ustedes tengan medianamente estructurado el trabajo, van a ver cómo estos aportes de los otros módulos van a ir haciéndose presentes. Ustedes van a encontrar que para algún tema necesitan el soporte de didáctica, para otro tema necesitan un soporte de psicología, necesitan enmarcarse en la legislación, necesitan hacer mención a cuántos años tiene la 070 y cuáles son los avances que se han dado en ese margen, etcétera, si es que ustedes están tomando algo vinculado con el modelo sociocomunitario productivo, o por el contrario, hacer un tema del análisis del rol político que siguen jugando las universidades, sobre todo las universidades públicas. También está el caso de cómo se están cambiando las miradas y los perfiles de las universidades privadas. Entonces, siéntanse con calmita, procesen la información, porque creo que pese a estar en la plataforma, muy pocas personas habían leído la guía. Procesen la información con cariño mientras se toman un café y encuentren el gusto al trabajo. Un trabajo hecho con motivación siempre va a dar buenos resultados. Entonces, les reitero, gracias por su atención y buenas noches, licenciada. Las posibilidades de hacer algún otro aporte más a sus trabajos, los voy a poner a consideración del licenciado Ibáñez y se les va a comunicar, ¿ya? Muy buenas noches, entonces, que tengan ustedes un buen descanso. Buenas noches, Magister. Muchas gracias, Magíster, que tenga buenas noches y buenas noches para todos los maestrantes. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Gracias, Belinda, buenas noches. Gracias, Magister, y a todos. Buenas noches, gracias, señorita Magister.